Hola Spicos, qué ganas tenía yo de empezar con esta sección dedicada al análisis formal de los robots más conocidos. Aviso, el vídeo este no va a ser en absoluto corto. Vamos, de hecho va a ser súper largo, así que os digo que por favor os aconsejo que os toméis, yo que sé, un asiento bueno, ¿verdad? Que os relajéis, lo toméis con calma, que yo que sé, cojáis un cafelito, os lo preparéis, o os hagáis un chocolate, o bueno, cojáis una cervecita y tal, en fin, y os pongáis en plan, bueno, vamos a tomarnos esto con filosofía, porque el vídeo es largo y denso, ¿eh? Así que dicho esto, atentos, que empieza. R2D2 es un robot con tracción diferencial trasera y con una rueda delantera que solo sirve de apoyo. La estabilidad de este robot viene determinada por la posición del centro de masas, de forma que cuando este queda fuera de las líneas que unen cada una de las ruedas, el robot sencillamente vuelca. Así que solo cuando el centro de masa está dentro del triángulo formado por las rectas que unen estas ruedas, el robot pasaría a ser estable. Para. Vamos a ver, antes de seguir, quiero aclarar un par de cositas. Y es que de ahora en adelante, en este vídeo y en sucesivos, veréis que uso una notación que consiste en, por ejemplo, una variable y arriba un puntito, o una variable y arriba dos puntitos. Bueno, pues eso significa la derivada con respecto al tiempo de esa variable en el caso de tener solo un puntito, y si tiene dos puntitos, a lo que hago referencia es a la derivada segunda de esa variable con respecto al tiempo. ¿Vale? Bueno, y dicho esto, sigamos con el vídeo. Respecto al análisis cinemático de R2D2, pues lo que hay que tener en cuenta es que, bueno, como ya dije antes, tendremos tres ruedas, de las cuales solo dos de ellas realmente contribuyen al movimiento, porque la tercera solo sirve de apoyo, ¿no? Entonces, para analizarlo, lo que vamos a hacer es dibujar nuestro eje de coordenadas y vamos a definir tres vectores. De hecho, vamos a definir uno, que es el vector R1, que empieza en el origen y que acaba en el punto P1. Luego definiríamos otro vector, que sería el vector de posición R2, que de nuevo empezaría en el origen y acabaría en el punto P2. Y luego el vector de posición R, que es el que realmente va a determinar la posición del robot en todo momento, ¿vale? Que de nuevo empezaría en la posición 0 y que acabaría en la posición de P, con coordenadas X e Y. Si nos fijamos en las ecuaciones, veremos que el vector R queda definido como el valor medio de los vectores R1 y R2. Si descomponemos R en cada una de sus coordenadas, X e Y, podemos obtener estas otras expresiones, así como las expresiones de sus correspondientes derivadas, lo que serían X punto y Y punto, que serían las componentes X e Y del vector de la velocidad, que sería realmente el vector de velocidad de nuestro robot. Y con esto hemos visto cuál es la expresión de la velocidad lineal del robot. Ahora bien, ¿qué pasa con la velocidad angular del robot? Pues seguid atentos. Estas son las expresiones de la velocidad angular y de la velocidad lineal del robot que vamos a deducir a continuación. Te aconsejo que pares el vídeo y les eches un vistazo antes de seguir. Bueno, para seguir con el estudio cinemático del robot, vamos a usar este otro esquema. En concreto, aquí estas dos cositas, estos dos rectángulos, serían las ruedas del robot, ¿vale? A sería el punto medio con coordenadas x0 e y0. Esta sería la coordenada x y esta sería la coordenada y de nuestro sistema de referencias, ¿no? Lo que vamos a calcular aquí es la obtención de la velocidad de giro de nuestro robot en función de la velocidad relativa de las ruedas. Entonces, para ello vamos a coger y vamos a definir una serie de variables. Bueno, aquí he definido, pues, por ejemplo, D1,
que sería la distancia que va desde el origen hasta la primera rueda, D2, que sería pues justamente lo lógico, ¿no? Que sería de nuevo la distancia que va desde el origen hasta esta segunda rueda. Luego tenemos una distancia que va del origen hasta el punto medio del robot, el punto medio que separa las dos ruedas, que sería D, y el ángulo de giro este phi, que es el que nosotros vamos a calcular, cuya derivada nos va a dar la velocidad de giro del robot. Bueno, entonces vamos a ir desglosando un poquito todo esto, y vamos a ir viendo qué es lo que significa cada una de estas variables y todo esto, y cómo se calculan, y todas esas marimorenas. Por ejemplo, vamos a ver, está claro que D, que es este tramo, si este es el punto 0, 0, pues D va a ser igual, aplicando Pitágoras, pues a la raíz cuadrada de x al cuadrado, bueno, de x sub 0 al cuadrado más y sub 0 al cuadrado. Esto pues no tiene ningún misterio. Por otra parte, si la separación entre las ruedas vale L, porque esta distancia que hay aquí es la misma distancia que hay aquí, porque estos son, digamos, paralelas, ¿vale? Pues esto resulta que podemos decir que D1 es igual a D menos L medios. Y por otro lado, D2 será igual a D más L medios. Fijaos que L, que es la separación entre las ruedas, repito, y D, que era este dato que nosotros tenemos aquí al principio. Bien, entonces nosotros, digamos, estaríamos aquí, puestos en este punto, nosotros todos felices y contentos, y estaríamos observando a este robot cómo se mueve. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es definir estas dos variables, ¿no?, que son diferencial de S1 y diferencial de S2. ¿Qué representan diferencial de S1 y diferencial de S2? Pues representan el espacio recorrido cuando nos movemos un ángulo, cuando el robot gira un ángulo diferencial de phi. Entonces, voy a hacer un calculillo por aquí para que os acordéis una cosita. Vosotros sabéis, seguro, aquello de que la longitud de una circunferencia, vamos a llamar long, la longitud de una circunferencia queda igual a 2pi por el radio de la circunferencia, ¿no? Eso sí os lo sabéis. Bien. Fijaos que esto lo que está diciendo es que una distancia, o sea, la recorrida por una circunferencia o por una rueda, es igual al radio de la rueda por el ángulo que gira la rueda. En este caso, si da una vuelta entera, el ángulo en radianes sería 2pi. Luego, si cogemos esta expresión y la extrapolamos para un ángulo genérico llamado, por ejemplo, alfa, ¿no?, pues diríamos que el espacio recorrido, así no, espérate, el espacio recorrido, por ejemplo, L sub alfa, es decir, el espacio recorrido dado un ángulo alfa será igual al ángulo alfa expresado en radianes por el radio de la circunferencia, ¿vale? Bien, bueno, una vez que ya tenemos esto aclarado, pues evidentemente, si en vez de usar una longitud en cuestión, lo que tenemos son longitudes muy pequeñas y ángulos muy pequeños, pues lo que hablaremos son de diferenciales. Y entonces pues aparecerán estas cositas de aquí, de S1 y de S2. Entonces lo que estamos haciendo, en este caso, es decir que el ángulo, o sea, la distancia recorrida de S1, o sea, la equivalente a nuestro L alfa, ¿vale? La distancia recorrida de S1, ¿a qué va a ser igual? De S1 va a ser igual al ángulo que hayamos recorrido, aunque se haya movido el robot, diferencial de phi. ¿Por qué? Por el radio que hay aquí, que en este caso el radio es D1. ¿Veis que esta expresión es equivalente a esta? Por otra parte, podemos decir que diferencial de S2, o sea, el diferencial de espacio recorrido por esta rueda, pues va a ser igual al diferencial de phi por la distancia de 2, que sería toda esta distancia. Muy bien. Bueno, si esta la cogemos y D1 y D2 la expresamos con esta, según esto, pues de que nos quedaría diferencial de phi por D1, que es D menos L medios, y por otra parte de esta ecuación de aquí abajo nos quedaría diferencial de phi por D más L medios. Bueno, pues si cogemos estas dos y calculamos ds2
menos ds1, lo que nos queda es diferencial de phi que multiplica a d menos l medios menos, ¿qué? Esto todo aquí, d más l medios. Bueno, os animo a que hagáis el cálculo y al final veréis que esto de aquí vale L. Eso lo que nos da es igual a L por diferencial de phi. Por otra parte, tenemos este otro dibujito de aquí, en el cual vemos cuál es el espacio recorrido por la rueda cuando la rueda gira un ángulo teta, ¿vale? Entonces, para la rueda 1, pues tendríamos diferencial de S1 y un espacio recorrido diferencial, pues diferencial de θ1, y para la rueda 2 tendríamos un diferencial de S2 y un diferencial de θ2, ¿vale? Bien, entonces, según esta imagen de aquí, esta imagen lo que nos está diciendo es que diferencial de S1, ¿vale? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a R por diferencial de phi 1. Y por la misma regla de 3, diferencial de S2 es igual a R por diferencial de θ2, lo que gire la otra rueda, los ángulos que gire la otra rueda. Entonces, sabido esto, si cogemos esta expresión de aquí y las combinamos, estas dos, pues lo que obtenemos es que R por diferencial de θ2 menos diferencial de θ1 es lo mismo que L por diferencial de phi. Entonces, si derivamos todo esto con respecto al tiempo, lo que nos queda es que R por diferencial de phi2 con respecto al tiempo menos diferencial de θ1, bueno, de phi2 digo, de θ2 con respecto al tiempo menos diferencial de θ1 con respecto al tiempo es lo mismo que L por diferencial de phi con respecto al tiempo. Bueno, entonces por aquello de la notación que os expliqué antes, esto lo podemos escribir como que R por θ2 punto menos θ1 punto es igual a lo mismo que L por phi punto. Bueno, ¿y qué es lo que vemos aquí? Pues aquí lo que vemos es algo ya muy interesante, y es que la velocidad angular con la que gira, porque la derivada de phi es lo que se llama la velocidad angular, ¿vale? La velocidad angular con la que va a girar nuestro robot va a venir dada por un coeficiente que es R dividido entre L, una constante, y va a venir determinada también por la diferencia de las velocidades angulares de cada rueda. ¿De acuerdo? Y esto es lo que vale la velocidad de rotación de nuestro robot en función de las velocidades de rotación de cada rueda. ¿Conocemos R? Sí, porque R es el radio de cada rueda. ¿Conocemos L? Sí. ¿Por qué? Porque L es la separación entre las ruedas. Y estos valores de la velocidad angular de cada rueda, que es θ2 y θ1, derivadas, la derivada de θ2 y θ1, esas sí las podemos medir, porque son valores que nosotros controlamos de nuestro robot. Realmente en nuestro robot lo que tenemos normalmente son unos encoders, y con esos encoders lo que medimos es los ángulos que gira, o el ángulo que gira en una rueda, pero si cogemos y esa variación la calculamos con respecto al tiempo, pues lo que tenemos son velocidades de giro de cada una de las ruedas. Luego este parámetro sí que lo podemos calcular. Por otra parte, sabemos una cosa, y es que, bueno, la velocidad lineal de una rueda es igual a R por la velocidad angular de la rueda. Vamos a llamar la velocidad angular θ', punto, ¿vale? Entonces, si nos fijamos aquí, lo que tenemos es R multiplicado por θ2 punto menos R multiplicado por θ1 punto. Entonces, esto, lo voy a desarrollar un poquito, me va a quedar R θ2 punto menos R θ1 punto dividido todo esto entre L. ¿Qué es R por θ2 punto?
Pues el que va a ser la velocidad lineal de ¿qué? De la rueda número 2. ¿Vale? Pues esto va a ser la velocidad de la rueda 2. En módulo. En módulo. En este caso. Y, bueno, por otra parte, esto de aquí, que va a ser pues la velocidad lineal de la rueda número 1. Dividido entre L. Luego tenemos una forma de expresar la velocidad angular de giro de nuestro robot en función de las velocidades lineales de nuestro robot o bien en función de las velocidades de giro de las ruedas. Tenemos esas dos posibilidades. Y aquí te dejo las expresiones anteriores en limpio para que las puedas ver con más claridad. Échales un vistazo antes de seguir. Bueno, y esto ha sido solo nada más que para calcular la velocidad de giro del robot. Ya ves tú la que hemos liado, ¿eh? La que hemos liado. Bueno, pero aquí no termina el asunto, porque ya que conocemos la velocidad de giro del robot y la velocidad de desplazamiento del robot, lo que nos interesa es conocer la posición del robot en todo momento, para que os hagáis una idea del por qué necesitamos esto. Imaginaos que tenemos a nuestro robot metido en una habitación. Y tenemos que conseguir que nuestro robot recorra toda nuestra habitación, o lo tenemos metido, imaginaos, dentro de un laberinto y queremos que nuestro robot sea capaz de moverse dentro del laberinto sin tener sensores o simplemente midiendo la velocidad de giro de cada rueda, o lo que es lo mismo, bueno, la cantidad de grados que cada rueda gira por unidad de tiempo. Nada más. O sea, tenemos los grados que gira la rueda y ya con eso tenemos que ser capaces de ubicar el robot dentro de un mapa. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues eso es lo que vamos a ver a continuación en la parte que comienza ahora. Estas son las expresiones de la posición del robot en base a sus coordenadas y su ángulo de giro que vamos a deducir a continuación. Para el vídeo y échales un vistazo antes de seguir. Veamos entonces para ello cómo podemos calcular la posición del robot en base simplemente a la velocidad angular y a la velocidad lineal de desplazamiento del robot. Entonces, por una parte teníamos que la velocidad angular era... Vamos a ver... Aquí. Θ phi punto era igual, la podemos expresar de dos maneras. Una como función de las velocidades lineales o bien como en función de las velocidades angulares. Vamos a expresarla en función de las velocidades angulares, ¿vale? Era θ2 menos θ1 punto. Por otra parte, veíamos que la velocidad lineal se podía expresar como la media de la velocidad, bueno, de la suma de las velocidades, ¿no? Pues v1 más v2, todo esto dividido entre 2. Dado que las velocidades v1 y v2, que son las velocidades lineales que tendríamos aquí en las ruedas, son velocidades paralelas, se puede decir que el módulo de la velocidad, en este caso, es también igual a la suma de los módulos dividido entre 2. En este caso se puede decir porque v1 y v2 son paralelos. Bien, ya que tenemos esta expresión, vamos a ver cómo podemos expresar a su vez esta de aquí. Sabemos que v1, en general, que la velocidad lineal de una rueda i va a venir dada por el radio de esta rueda, multiplicada por su velocidad angular correspondiente. ¿Vale? Esto es lo que tenemos, ¿no? Pues si subimos eso aquí mismo, pues resulta que esto nos va a quedar, que esto va a ser igual a, sacando factor común r, pues multiplicado por θ1 punto más θ2 punto. Ahora vamos a coger y vamos a expresar esta expresión no como derivadas, sino como factores incrementales. Sabemos que la derivada de phi con respecto al tiempo, si la expresamos de forma incremental, pues la podríamos expresar como algo así, como el incremento de phi partido por el incremento de tiempo, igual por tanto a r partido por l, ¿de qué? De incremento de phi2 partido por incremento del tiempo menos incremento de phi1 partido por el incremento del tiempo. ¿Por qué quiero expresar todo esto en base a incrementos y no en base a derivadas y demás? Porque cuando nosotros hacemos control de un robot
mediante un computador, un microcontrolador y demás, lo que tenemos realmente son medidas en un determinado instante de tiempo y hacemos cálculos incrementales, es decir, la diferencia entre un valor actual y un valor anterior o cosas de ese estilo. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar la componente temporal para expresarla como incrementos o sea, sumas o diferencias de valores anteriores. O sea, lo que vamos a hacer es eliminar la dependencia temporal para expresar todas las ecuaciones en función de valores anteriores y actuales. Entonces vamos a ver cómo podemos reescribir esto a su vez. Esta expresión de aquí arriba, ¿vale? Vamos a seguir por aquí abajo. Y nos quedaría que incremento de phi, esto es lo mismo que pues la phi en el instante actual menos la phi en el instante pues t, vamos a llamarlo, donde t es un periodo de tiempo, tiempo de muestreo, lo llaman t sub s en algunos sitios, ¿no? Tiempo de sampleado, ¿no? De sampling. Bueno, pues esto, incremento de phi, va a ser igual a r partido por l de que de phi sub 2 de teta sub 2 en el instante t menos teta sub 2 en el instante anterior, menos, a su vez, teta sub 1 en el instante t menos teta sub 1 en el instante anterior. ¿Vale? Bien, si os fijáis, de esta misma expresión queda que phi de t es igual al phi de t anterior más r partido por l, bueno, pues de todo esto, ¿no? De phi de t menos phi sub 2 de, teta sub 2 de t menos t menos otra vez teta sub 1 de t menos teta sub 1 de t menos t, patalín, patalán. Si el ángulo de giro actual del robot viene dado en función del valor anterior más todo esto, que son valores actuales y valores anteriores. ¿Qué pasa si los valores actuales o los valores anteriores, tanto de teta 1 como teta 2 o de phi, tienen ruido? Pues que como esto se va iterando y se va acumulando el valor anterior con el valor actual y así sucesivamente, pues ese error se va a ir acumulando. Y entonces, como consecuencia de eso, cuando pasa un cierto tiempo, este valor que nosotros vamos a calcular, o bueno, lo mismo si hiciéramos con v o con cualquier otro parámetro, como veremos, son valores que van a tender a incrementar su error con el tiempo y cada vez van a ser menos precisos. Esto es precisamente lo que sucede cuando bueno, viajamos con un GPS y ese GPS pierde la cobertura. Durante un momento lo que hace el sistema, nuestro GPS, es hacer los cálculos en base a la IMU que tiene, o sea, al sistema de movimiento inercial, vamos, un acelerómetro que lleva dentro. Entonces lo que hace es, a la aceleración que tiene, que mide, la integra, obtiene la velocidad y una vez que la vuelve a integrar, pues obtiene la posición. Pero los cálculos los hace de manera iterativa. Entonces ese valor se va a ir incrementando y al final, pues ¿qué ocurre? Que el GPS pues pierde precisión si estamos mucho tiempo sin estar conectados al satélite. Pues con esto pasa exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, de hecho esa aclaración vamos a ver ahora cómo a partir de esta V podemos coger y podemos calcular las diferentes posiciones en X y en Y de nuestro robot. Entonces sabemos que bueno, la componente X de la velocidad va a venir dada por el módulo de velocidad multiplicado por el coseno de phi. Y por otro lado, la componente Y de la velocidad va a venir dada por V por el seno de phi. Vamos, esta Vx, la proyección de V sobre el eje X, que sería este, y la componente Y, Vi, va a ser la proyección de V sobre este eje, ¿vale? El eje Y. Bueno, si ahora sustituimos esto en estas expresiones, lo que tenemos aquí en V, pues esto nos va a quedar, pues R medios, ¿de qué? De teta 1 punto más teta 2 punto por el coseno de phi. Y lo mismo aquí abajo, ¿no? Lo que pasa que ahora lo que tendríamos sería, en vez del coseno de phi, tendríamos el seno de phi. Fijaos también
que phi es todo este chorizo de aquí, o sea, todo esto es phi. ¡Oh, Dios mío! Todo esto. Toda esta expresión la tendremos que meter aquí dentro de phi. Eso por una parte. Luego, θ1 y θ2, como hemos dicho, bueno, son derivadas, ¿no? Pero realmente son incrementos. Y con esto es lo mismo, o sea, Vx y Vy son incrementos de la posición respecto al tiempo. Entonces vamos a reescribir estas ecuaciones en base a incrementos, para que lo veáis, ¿vale? Entonces, podemos decir que Vx va a ser una variación de x de la coordenada x con respecto al tiempo, y Vy va a ser una variación de la coordenada y con respecto al tiempo, ¿vale? Y con eso no hemos dicho nada malo. Y esto, a su vez, ahora vamos a escribirlo, los incrementos de θ1 y de θ2, digo, las variaciones de θ1 y θ1, es decir, las derivadas, como variaciones incrementales. Entonces lo vamos a escribir como como incremento de θ1 con respecto al tiempo más el incremento de θ2 con respecto al tiempo por el coseno de phi. Y esto lo mismo. Con respecto al tiempo más incremento de θ2 con respecto al tiempo por el seno de phi. Entonces, esto y esto se va, y esto y esto también se va. Luego, estas expresiones se pueden reescribir de la siguiente manera. Os recuerdo que incremento de x lo podemos escribir a su vez. Incremento de x sería a x sería lo mismo que x de t menos x de t menos el periodo de tiempo, ¿vale? Esto, bueno, tendríamos que tener dividido entre incremento de t, y esto pues 3/4 mías de lo mismo. Sería i de t menos i de t menos t. Esto es lo mismo. Luego, hemos dicho que los incrementos de t se iban y tal, ¿vale? Bueno, pues entonces, dicho esto, nos quedaría que x de t menos x de t menos t sería igual a r medios, o sea, por incremento de phi sub 1 más incremento de phi sub 2 por el coseno de phi. Y esto, pues i de t menos i de t menos t es lo mismo, ¿vale? Por tanto, ahora viene lo que nos interesa, que la posición x en todo momento del robot va a venir expresada como la posición anterior que tuviese, lo mismo con la i de t, más r medios que multiplica, y ahora ya sí vamos a escribir incremento de θ1 e incremento de θ2 como valores dependientes del tiempo, ¿no? Como sería phi sub 1 de t menos phi sub 1 de t menos t más incremento de phi sub 2, que sería más θ de 2 de t menos θ2 de t menos t, o sea, en el instante anterior, por el coseno de phi. Aquí no lo voy a escribir otra vez lo mismo porque es exactamente igual, ¿vale? Y todo esto por el seno de phi. Os recuerdo que phi es este chorizo de aquí. Todo esto es phi. Y habría que meterlo y sustituirlo pues aquí dentro, ¿vale? Entonces nos quedaría un chorizo bastante impresionante. Bueno, y con esto, con estas dos ecuaciones, voy a poder cambiar el color. Con estas dos ecuacioncillas de aquí, con esas dos, y con esta, para phi, que no se os olvide, con esas tres tendríamos definido el movimiento de nuestro robot en todo momento.
¿vale? Bueno, de nuevo aquí lo que ya comenté para phi. ¿Qué pasa si el cálculo de la posición actual tiene error? Si phi tiene error, si teta tiene error, pues que como esto es un método iterativo, porque este valor posteriormente se volverá a meter aquí dentro, y este valor luego se volverá a calcular aquí, y esto es un método iterativo, ¿vale? Y entonces al final resulta que se va acumulando, y entonces al final, si los valores no son muy precisos, las coordenadas x e y van a diferir mucho de la posición correcta. ¿Qué es lo que se hace? Pues lo que se hace son trucos. Cuando tú tienes tu robot que está moviéndose por un determinado entorno, imagínate que tenemos algo de tipo una habitación, ¿vale? Bueno, pues si el robot empieza a coger y empieza a moverse por una determinada posición, bueno, pues ponemos unos sensores o algo por el estilo, para que cuando, por ejemplo, lleguemos a una determinada marca, pues, por ejemplo, yo que sé, pintamos una cosita así en el suelo, o ponemos aquí unos sensores en las paredes o lo que sea. Bueno, pues cuando el robot llega a este sitio, en ese momento, como si conocemos exactamente las coordenadas x e y de esa posición, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues en ese momento se resetean estos valores, los valores estos anteriores, y se les da el valor conocido. Y a partir de ahí volvemos otra vez a recalcular todo. Entonces, en determinadas posiciones aquí podríamos hacer exactamente lo mismo. El robot ya empezaría a moverse por aquí, ¡pum! Volvemos a recalibrar, vuelve a moverse hasta encontrar otra posición, y en esas determinadas posiciones conocidas vamos haciendo recalibraciones de estos valores. Así evitamos que se vaya acumulando el error enormemente. Y aquí te dejo las expresiones anteriores en limpio para que las puedas ver con más claridad. Échales un vistazo antes de seguir. Vale, que sí, que todo esto es muy bonito. Pero la pregunta ahora es, ¿cuánta corriente necesito suministrar al robot para que aquello se mueva y que haga lo que tenga que hacer, no? Pues eso es lo que vamos a ver ahora mismo. Estas son las expresiones de la potencia mecánica eléctrica para el robot a partir de las que calcularemos la corriente consumida. Te aconsejo que pares el vídeo y les eches un vistazo antes de seguir. Bueno, y para calcular la energía del robot, lo que tenemos que hacer es usar, bueno, el concepto de energía cinética y de energía potencial. Lo que pasa es que hay una cosilla que se llama el lagrangiano, que nos dice que se define como la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial del sistema. En nuestro caso, la energía potencial del sistema vale 0, porque el robot va a subir y va a bajar, y lo que vamos a tener simplemente es que la energía cinética va a ser, por una parte, una energía cinética de traslación, que va a venir dada por un medio de la masa por la velocidad del robot al cuadrado, la velocidad lineal del robot al cuadrado, más un medio del momento de inercia del robot por la velocidad angular del robot al cuadrado. Quiero que os fijéis en un detallito. Y el detallito es que esto al fin y al cabo es una energía. Y si yo cojo y derivo de la energía con respecto al tiempo, lo que obtengo es precisamente la potencia. Así que vamos a coger y vamos a derivar cada una de estas cosillas con respecto al tiempo. Bueno, esto nos quedaría que, si aplicamos la derivada con respecto al tiempo, nos quedaría que un medio de la masa, aplicando la regla de la cadena, ya que esto es una función a su vez que depende del tiempo, pues sería un medio de la masa por 2 por v de t por la velocidad v de t derivada, más un medio de i por 2 por phi por la phi punto. Estamos aplicando la regla de la cadena porque, insisto, phi a su vez también es una función que depende del tiempo. Bueno, pues haciendo esto se va, esto se va y esto se va, y esto ya esto es una potencia, porque esto sería la derivada, esto es una potencia, porque esto al fin y al cabo hemos dicho que es la derivada de energía con respecto al tiempo. Entonces vamos a coger, vamos a seguir por aquí, y nos queda que esto es igual a masa por la velocidad con respecto al tiempo por la velocidad, por la derivada por la derivada con respecto al tiempo sube de la velocidad, más momento de inercia por la velocidad,
Perdón, aquí hay una cosa que me acabo de dar cuenta. Esto es un punto y estos son 2 puntos. Ahí está. Esto es un punto. Es que no lo he visto aquí el puntito aquí. ¿Vale? Bien. Multiplicada por la velocidad angular y a su vez por la derivada con respecto al tiempo de la velocidad angular, que esto es una aceleración. Igual que esto es otra aceleración. Esto es una aceleración angular y esto es una aceleración lineal. Bien. Ahora quiero que os fijéis en una cosita. Sabemos que potencia también es igual a fuerza por velocidad. Entonces, eso cuando el movimiento es lineal, pero cuando el movimiento es no es lineal, sino que es rotatorio, en vez de ser fuerza por velocidad, lo que tendríamos sería un momento por velocidad angular. Y diréis tú, uy, esto no lo he visto yo nunca. Verás, os lo voy a explicar para que lo veáis un poquito más fácil. Fijaos, momento que es igual. Momento es igual suponiendo que, bueno, tuviéramos que la posición R y la F fueran, bueno, el vector R y el vector F fueran perpendiculares, ¿vale? Si esos dos fueran perpendiculares, pues entonces resulta que sería R por F por el seno del ángulo que formasen entre estos dos, ¿no? O sea, el ángulo entre R y F. Este ángulo es 90, luego esto, el seno de 90 vale 1. Entonces el momento sería R por F por el seno entre estos vectores R y F, que valdría 1, multiplicado por la velocidad angular. Ahora quiero que os fijéis un detallito. Si esto lo reordeno un poquito, me quedará F por R y por omega. ¿Y qué es R por omega? R por omega es V. Luego aquí volvemos a tener F por V. Luego veis que esta expresión y esta son la misma. Y diréis, bueno, ¿y este hombre para qué se ha metido en estos berenjenales ahora? Porque quiero que os fijéis en un detallito. ¿Qué es la fuerza? La fuerza es igual en nuestro robot a la masa por la aceleración del robot. ¿Cuál es la aceleración del robot? La derivada de la velocidad. O sea, la derivada de velocidad hemos dicho que es v punto por el respecto al tiempo. Y luego a su vez multiplicado por v de t. Fijaos que esta expresión es exactamente esta. Ahora bien, vamos a coger esta otra de aquí. La de p es igual a m, o sea, el momento angular por la velocidad angular. Entonces, para ese caso, para el caso de p es igual al momento angular por la velocidad angular, ¿cuánto vale el momento pues para un sistema, bueno, que gira, ¿no? Es I por la aceleración angular. Y la aceleración angular de nuestro sistema vendría dada por omega punto, a su vez multiplicada por omega. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que estos son velocidades angulares. Si esto lo expresamos en función del ángulo, esto diríamos que sería igual a I por... Esto sería realmente teta segunda. Y omega sería lo mismo que phi primera. O sea, phi con un solo puntito. Y esto es exactamente la expresión que teníamos aquí arriba. Insisto que... esto es lo mismo que phi segunda y esto es lo mismo que phi, no phi segunda, o sea, la derivada segunda de phi y esta sería la derivada primera de phi. Bien. Bueno, pues aquí vemos por tanto que la potencia va a venir dada por una potencia, digamos, debida al movimiento lineal y una potencia debida al movimiento circular, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Bueno, pues básicamente lo que nos está diciendo es que nuestro robot, si gira, o sea, la potencia requerida se va a compensar o se va a repartir entre potencia requerida para el desplazamiento y potencia requerida para la rotación. De forma que cuando el robot está girando, no está desplazándose. Se van compensando entre sí. O al revés, cuando el robot está desplazándose, pues no está girando. Bien. Bueno, y llegados aquí, hay que recordar cuánto valía phi punto y cuánto valía v. Entonces, v, vimos en la parte anterior
que v se podía expresar como r partido entre 2 y la suma de las velocidades angulares de las ruedas. Y que la velocidad angular de giro del robot, o sea, phi punto, se puede expresar como el cociente entre el radio de las ruedas dividido entre la separación de las ruedas por la diferencia entre las velocidades angulares de las ruedas. Entonces, si usamos esos valores aquí, pues resulta que vamos a escribirlos aquí para recordarlos básicamente. Nos quedaría que hemos dicho que phi punto es igual a r partido por l de phi punto, vamos a ver, menos esto otro, y v es igual a r partido por 2 entre... Muy bien. Bueno, pues ahora cogemos, fijaos que yo tengo por un lado v y v punto, y luego phi punto y phi con 2 puntos. Pues esto vamos a calcular de aquí y de aquí cuánto valdría phi punto, teta punto, etcétera, todas las marimorenas estas. Bueno, pues entonces nos quedaría que phi segunda va a ser igual a r partido por l de que de teta sub 2 segunda menos teta sub 1 segunda. Y por otra parte, v punto va a ser igual a r medios de teta 1 pompoink, teta 2, 2 puntitos. Ahora, con todo esto y la expresión que aquí tenemos, pues nos quedaría que la potencia es igual a masa. Vamos a empezar por la velocidad, que es v de t, que venía dada por esta expresión, luego multiplicada por la derivada a su vez de esa misma expresión. Pues eso me quedaría igual a r medios de teta 1 punto más teta 2 punto multiplicado por la v punto, que es r medios de teta 1, 2 puntos, teta 2 punto punto, más la i de la phi punto, que es rl de phi 2 punto menos phi 1 punto, multiplicada por la phi 2 puntos que está por aquí, que es r partido por l, por de pinting punting menos phi 1 punto, pam, 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 pam. Bueno, que aquí tenéis un precioso chorizo, es lo importante, donde la potencia que requiere nuestro robot va a venir expresada, de nuevo, en función de ¿qué? De nuestras velocidades angulares de giro de las ruedas y a su vez de sus aceleraciones angulares, porque la derivada segunda de phi sub 1 de su primera derivada eso es una aceleración angular. Los dos puntitos son aceleraciones angulares. Bueno, pues aquí tenemos esta expresión, y con esta expresión, ¿qué es lo que vamos a hacer? Calcular al fin la corriente requerida por el sistema. Os recuerdo que potencia, voy a escribirlo por aquí, potencia era igual a I por V. Vamos a poner a I de intensidad y V de voltaje, para que no nos equivoquemos. Entonces la potencia eléctrica es la intensidad partido por, la intensidad por el voltaje. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, esta expresión de aquí representaría la potencia mecánica requerida por nuestro sistema. Y esta es la potencia eléctrica teórica, ¿no? El problema es que en la práctica la conversión de la energía, de energía eléctrica en energía mecánica no es un proceso eficiente, ni mucho menos. Y entonces hay pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Bueno, lo que decimos es que la potencia mecánica es solo una pequeña fracción, que diremos que es eta, de la potencia eléctrica. Eta va a ser un valor que mide la eficiencia y que va a estar entre 0 y 1. Entonces, si el sistema es muy eficiente,
pues tendría un valor de 1, y si no, pues tendría un valor muy pequeño. Normalmente, pues, yo pues os puedo aconsejar que pongáis una ETA de 0.5, es decir, que tiene un rendimiento del sistema de conversión del 50%, incluyendo pues todo tipo de pérdidas mecánicas, pérdidas en los cables, pérdidas por calor, pérdidas de todo tipo. ¿Eso qué hace? ¿Esto qué implica? Implica que la potencia eléctrica necesaria sea igual a la potencia mecánica requerida dividido entre ETA. Y si ETA es muy pequeñito, este factor es muy pequeño, la potencia eléctrica sube, la potencia eléctrica requerida sube. Bueno, entonces si ahora cogemos e igualamos a esto por nuestra intensidad y nuestro voltaje, y tenemos en cuenta que normalmente lo que nosotros tenemos fijo es el voltaje, porque nosotros partimos de unas baterías con una cierta tensión, pues lo que podemos despejar de aquí es la corriente que necesitamos. Entonces nuestra corriente, la intensidad que vamos a necesitar, va a venir dada por la potencia mecánica calculada dividido entre los voltios, vamos a decir, la tensión y la ETA. En esta ETA meted también pues las pérdidas de eficiencia de las baterías, que no siempre son tan buenas como nosotros creemos, ¿no? Entonces todo eso lo podéis meter aquí y bueno, pues al final tenéis la corriente que vamos a necesitar para mover nuestro sistema con una determinada tensión. Y aquí te dejo las expresiones anteriores en limpio para que las puedas ver con más claridad. Échales un vistazo antes de seguir. Bueno, ya que sabemos cuál es la potencia que requiere nuestro robot y cuál es la corriente que necesita para funcionar, lo siguiente que tendremos que calcular es qué tipo de batería tenemos que elegir para alimentar el robot para que funcione durante, ¿qué te digo yo?, X horas. Así que atentos, que seguimos con ello. Esta es la expresión de la capacidad de la batería del robot que vamos a explicar a continuación. Te aconsejo que pares el vídeo y le eches un vistazo antes de seguir. Vale, ¿y ahora qué? Porque, vale, ya sabemos cuál es la corriente que va a necesitar nuestro sistema, que está aquí, para una determinada potencia mecánica, que es la que hemos calculado, y una determinada tensión. Entonces son datos. Ahora bien, ¿cómo elijo yo la batería adecuada en base a estos cálculos? Bueno, pues lo que vamos a hacer es un cálculo muy simple, un cálculo aproximado que conste, pero que bueno, siempre puede ser indicativo, ¿no? Por lo menos para empezar. Y es que cuando nosotros vamos y compramos una batería, siempre lo que aparece en esa batería pues son lo que se llama la capacidad de la batería, que son los miliamperios por hora que tiene. Entonces, si os fijáis, cuando compráis una batería de litio de estas de radiocontrol o demás, pues aparecen, ¿qué te digo yo?, no sé cuántos mil miliamperios por hora, cosas de ese estilo. Bueno, pues ¿cómo elegir esta batería? Primero buscamos la tensión, tantos voltios, vale, ya con eso buscamos la tensión adecuada. Esa tensión la tendremos que conseguir típicamente poniendo baterías en serie, hasta que consigamos la tensión que queremos. Una vez que ya tenemos la tensión que queremos, cogemos y buscamos que las celdas tengan la corriente que queremos. Y uno tiene la tentación de poner las cosas en paralelo, cuando quiere mucha potencia. Eso no se puede hacer siempre con todos los tipos de baterías, con algunas sí y con otras no. Ya haremos un vídeo sobre eso. Entonces, bueno, lo suyo es buscar cada una de las celdas, que conectadas en serie, pues la suma de todas ellas, pues nos den la tensión que nosotros queremos, que serían estos los voltios, y la intensidad que esto va a ir dando, pues sería nuestra IN, que es la misma, la intensidad I, es la misma para todas las celdas de aquí. Insisto, ahora mismo nos metemos en cómo conseguir más corriente poniendo celdas en paralelo, porque no es un problema trivial.
Eso depende del tipo de batería que se vaya a usar. Entonces se pueden poner en paralelo o no se pueden. Ya veréis, hay trucos para poder ponerlas en paralelo, con diodos y demás. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, vamos al tema. Y si vamos a ver, ¿qué capacidad necesita mi batería? Bueno, pues para eso decimos, a ver, ¿cuánto tiempo voy a querer que el robot esté funcionando? Supongamos que tenemos X horas. Tenemos X horas de funcionamiento. Esto es lo que nosotros queremos. Quiero que mi robot funcione durante X horas ininterrumpidamente. Bueno, como yo sé cuánto es lo que consume mi robot, que me viene dado por I sub n, o sea, la intensidad que tenemos, pues si cojo X por I, por la intensidad que chupa mi robot, esto me va a dar una capacidad. Y esta capacidad es la que tenemos que buscar en las baterías. Es este numerito de aquí. Los miliamperios por horas, esto es la capacidad. Entonces vamos a una tienda o por internet o por donde sea y buscamos que el calculillo que hagamos, es decir, imaginemos que tengo yo 8 horas. Quiero que funcione esto ininterrumpidamente 8 horas. Bien. ¿Y cuántos amperios va a chupar esto? Pues mira, esto va a chupar 500 amperios, no, 500 miliamperios. Pues 8 por 500, 840 son 4000 miliamperios por hora. Pues tendremos que buscar una batería que tenga este consumo, si queremos que sea capaz de estar funcionando durante 8 horas. Pero eso, insisto, si todo es muy bonito y muy maravilloso. Entonces, volvemos a lo mismo. Aquí habrá que ir penalizando este valor y hacerlo cada vez más pequeñito, más malo, porque bueno, las baterías conforme se van descargando, se van recargando y demás, van siendo cada vez peores y van agotándose más rápido. Así que bueno, ya sabéis, una forma muy sencillita de calcular la capacidad de la batería que necesitáis. Multiplicar el número de horas por la intensidad esta que tenemos. Fijaos, aquí he puesto 500 miliamperios, por eso aquí me sale el numerito aquí en miliamperios, y aquí he dicho que son 8 horas, por eso que aparece multiplicado por horas. Si aquí hubiéramos escrito aquí en vez de 500 miliamperios hubiéramos puesto 500 amperios, nos saldría aquí 4000 amperios por hora. No os confundáis con las unidades, que es muy importante. Y aquí te dejo la expresión anterior en limpio para que la puedas ver con más claridad. Te aconsejo que pares el vídeo y le eches un vistazo antes de seguir. Y bueno, sobre el análisis dinámico, ¿qué voy a decir? Bueno, en este tipo de robots, pues la verdad es que no tiene mucha ciencia y podríamos llegar a hacer una simplificación, quizá un poco salvaje, pero para nuestro caso, de los robots que nosotros vamos a diseñar y demás, puede ser bastante aceptable. Y es simplemente decir que la fuerza va a ser igual a la masa del robot multiplicada por la aceleración. ¿Y cuál es la aceleración? Pues la derivada de la velocidad. De esa velocidad que hemos calculado ya al principio del vídeo, allí al cabo de, sabe Dios cuánto, ya una hora casi, ¿no? Pues esa velocidad, ¿vale? La derivamos con respecto al tiempo y tada, ya tenemos la aceleración y por tanto debidamente multiplicada por la masa tenemos la fuerza. ¿Y el momento? Pues el momento es igual a I por alfa el I, suponiendo que nuestro robot es un cilindro, ¿vale? Que gira con una determinada aceleración angular que vendrá dada por la derivada de la velocidad angular que ya habíamos calculado también hace ya un rato, pues se coge, se multiplica todo y ya está. Así, por lo menos para este modelo eso vale, ¿de acuerdo? No os preocupéis, que ya tendremos modelos más complicados en los que nos tendremos que inflar de calcular momentos, fuerzas y todas las marimorinas, pero de momento, en este, pues con eso nos basta. Y bueno, ya para terminar, qué mejor forma de hacerlo que poniéndoos la miel en los labios. Fijaos en la siguiente imagen. Bueno, por aquí. ¿Sabéis qué hay detrás de esa imagen borrosa? Otro robot, el del siguiente vídeo. A ver si sois capaces de adivinar cuál va a ser el siguiente robot. Os aconsejo que lo pongáis en los comentarios, que me hará mucha ilusión. Y dicho esto, que nos vemos en el próximo vídeo.
en el cual haremos también un análisis formal de este robot. Solo de una pista, es muy conocido, sobre todo entre gente de cierta edad. Nos vemos. No os olvidéis, como siempre, suscribiros al canal, darle a la campanita, compartirlo en las redes sociales, darle a like y todas esas cosas. Hasta prontito. Chao.